compartir con usted mi opinión. Allá en los años 80, ciertamente la crisis económica producida alrededor del petróleo y a un modelo de desarrollo nuestro que no era el apropiado, nos pasó una factura grande en lo económico, pero nuestra democracia, al menos en su institucionalidad, salió fortalecida. Vino una crisis mundial también, que fue la del 2007 y la del 2008, que surge en los Estados Unidos de América alrededor de inmobiliarias y demás, y Costa Rica la padeció. Sin embargo, también Costa Rica logró superar esa crisis económica, tomó las decisiones correspondientes y nuestra democracia no sufrió ningún golpe institucional. Hoy por hoy en nuestro país se debate alrededor de la injerencia entre poderes de la República, de la independencia de los mismos poderes ejecutivo, legislativo y judicial, y eso es fundamental. Ciertamente la situación económica requiere una reforma fiscal y requiere un plan fiscal novedoso para sacar el país adelante. Pero eso no tiene que ser a toda costa, no tiene que ser pisoteando la institucionalidad y la democracia de nuestro país. Formar una democracia requiere décadas y centurias. Una crisis económica, si acaso unos cuantos años, podremos superarla. Hay que tener la sapiencia y la parsimonia para tomar las decisiones oportunas en donde ciertamente saquemos a los costarricenses de la pobreza y tengamos una economía en crecimiento y pujante, pero jamás sobre los hombros de la institucionalidad. Esa es mi opinión. Conoce más de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras, lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes a las 3 de la tarde en Colombia, con un país en sintonía. Café y Palabras. Club Unión, distinción y elegancia desde 1923. Ofrece almuerzos o cenas empresariales con la mejor atención, acompañados de un ambiente lleno de elegancia. Además, contamos con 6 salones, un restaurante, un bar, el lobby principal y otros espacios que se ajustan a tus necesidades. Estamos ubicados en el centro de San José, entre avenidas Primera y Tercera, en calle 2, frente al edificio del Correo Central. Más información al 2257-1555. Club Unión, privacidad y confort. Somos parte de la historia de Costa Rica. Hace muchos años, nuestros ríos fueron transparentes y cristalinos. Pero las aguas residuales de nuestros hogares y establecimientos los han contaminado. Por eso, Costa Rica decidió que ya es hora de recuperarlos. Por nuestra salud y la de nuestros ríos, Costa Rica construye el sistema de alcantarillado sanitario del área metropolitana de San José, en la ruta del saneamiento. Mensaje del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y Gobierno de la República. En Instituto Colvic somos especialistas en automatización, electricidad residencial y casas inteligentes. Nuestras carreras cuentan con alta demanda laboral. Contamos con laboratorios altamente equipados. Contamos con la acreditación del INAH en cursos como electricidad residencial y control eléctrico industrial. En Instituto Colvic creemos en tus metas. Recuerde que la educación puede cambiar su vida. Conoce más de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras, lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes a las 3 de la tarde en Colombia, con un país en sintonía. Café y Palabras.
día de hoy hemos invitado al presidente magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Recientemente, en la discusión del proyecto 20.580, para mi gusto, don Fernando Cruz hizo una de las mejores exposiciones que he oído en los últimos tiempos. Y para eso lo he invitado hoy aquí a Noche Sin Tregua. Don Fernando, un gusto tenerlo aquí. Muchas gracias, muy amable. Le invito a brindar por nosotros, por el televidente y sobre todo por Costa Rica. Salud. Usted bien sabe que yo no soy periodista, estoy metido en esto de la comunicación y soy politólogo, y seguramente por eso, desde el día que oí el discurso en vivo de su exposición sobre, que hizo cada uno de los magistrados, pero la suya fue la que le puse más atención, sobre el tema del paquete fiscal o del proyecto 20.580, usted dijo muchas cosas que a mí me gustaría analizar. Empezaría por la primera parte de su discurso, que fue más jurídico, y en donde usted hizo una referencia de que le extrañaba profundamente de que no hubiesen sido consultados previo al primer debate, sino que habían sido consultados luego del primer debate y luego de la publicación en Gaceta, y que eso pues de alguna manera amarraba un tanto a la Corte Suprema de Justicia en la decisión que tenía que tomar. ¿Por qué piensa usted, o por qué cree usted, o por qué no fueron consultados en la Corte Suprema de Justicia cuando la Constitución establece ese paso antes de aprobar algo que pueda perjudicar la independencia de poderes? Bueno, el 167 es una garantía que si uno va a la constituyente, hubo una discusión, la regla de la Constitución de 1871 era más estricta. Esta da un margen, pero don Fernando Aubrit, que fue presidente de la Corte, promovió esta garantía, que es una garantía para el Poder Judicial, y que el Congreso tradicionalmente, cuando estima que alguna norma puede incidir, le hace la consulta. Nosotros evacuamos probablemente 8, 6 o 5 consultas por mes. Y la consulta es que si esas normas inciden, incluso ni siquiera tenemos que llegar a hablar de la independencia, sino si tienen una incidencia en la organización y funcionamiento del sistema judicial, entonces nosotros respondemos que sí lo tiene, hacemos nuestras observaciones y sugerencias, y eso significa no que el proyecto se rechaza, no, que el proyecto requiere una votación calificada de 38 votos. En este caso, las reformas son variadas e importantes, y me parece que las podemos evaluar en el largo y mediano plazo, pero sí no se hicieron ni antes, no se conocieron antes del primer debate, de tal forma que, bueno, nosotros aplicamos lo que hemos dicho. Okay, ¿entendí yo mal o efectivamente fue así? ¿Que hace la consulta es el Ministerio de Hacienda? ¿O entendí mal? No, la consulta la hace siempre el Parlamento. Okay. Pero debo resaltar que Servicios Técnicos ya había dicho en algún momento previo que esa consulta era impostergable y que debía hacerse antes del primer debate. Usted hace una referencia en ese discurso que da, o en esa defensa que hace de su posición, de que nunca hubo un criterio técnico, y se hace una pregunta, y aclara que es una pregunta: ¿resistirá este proyecto una acción de inconstitucionalidad? ¿Por qué se hace usted esa pregunta? Bueno, porque si usted tiene, son posibilidades, porque en lo jurídico hay apreciaciones, pero el 208 bis no admite incluir elementos o proyectos de ley que requieran votaciones calificadas. Entonces, lo grueso aquí puede ser aplicar un 208 bis a una serie de normas que requieren 38 votos. Eso no lo admite el 208 bis, que es un procedimiento muy liviano, muy ligero, muy acelerado, y que, bueno, yo tradicionalmente en la jurisprudencia de la sala me he adherido, creo que en compañía de don Gilbert Armijo, en el sentido de que el 208 bis es inconstitucional, porque significa un socavamiento de todas las garantías básicas de lo que sería el debate parlamentario
desde el punto de vista constitucional. Pero es mi posición, ¿verdad? La mayoría de mis compañeros estimaban que no era inconstitucional. Fue lo que llamó usted la McDonaldización, que también a algunos no les gustó el concepto, pero es una vía rápida, yo la comprendí. No, pero es que pero antes, don Fernando, sí. Pero también he visto un aceleramiento en las decisiones en nuestro Estado, tratando de evitar la participación ciudadana, que usted hace referencia también a la publicación de la Gaceta, que se hace de alguna forma como por default, como por cumplir un trámite, y no se le da la verdadera relevancia de poder oír a todos los sectores en relación a proyectos como este. En eso también yo tengo una posición un poco más estricta que algunos compañeros. Para mí la publicación tiene que hacerse antes del primer debate, porque es evidente que la publicación es para que las personas sepan. Yo sé que eso tiene un poco de ficción, pero las ficciones son parte del derecho constitucional en un sentido de la participación, del conocimiento, etcétera. Entonces siempre mi posición ha sido, en general, que si se hace la publicación a posteriori, eso no solventa el contenido sustantivo de esa garantía. Cuando usted es electo presidente de la Corte Suprema de Justicia, lo es en un momento muy convulsionado del Poder Judicial, donde hay no solamente mucha inquietud, mucha crítica sobre cosas que están pasando en la justicia nacional, sobre todo en el ámbito de los 22 magistrados, sino que además lo hace en un momento en donde la crítica se ha trasladado hacia lo que se devenga en la Corte Suprema de Justicia. Y usted dice en su discurso que desde la perspectiva del tema salarial se les ha querido quitar autoridad moral a los jueces y a los magistrados. Y también hace otra referencia que alguna gente, yo la comprendí, pero que alguna gente la sintió como ofensiva. Efectivamente, la Corte Suprema de Justicia no tiene que ver absolutamente nada con la pobreza. No le corresponde la disminución de la pobreza. Esa pobreza que aumentó en estos días no le corresponde a la Corte Suprema de Justicia eliminarla o disminuirla. Pero sí es claro que en ese ámbito, dentro de toda esta discusión, los temas salariales han golpeado enormemente, o por lo menos son un tema fundamental en cualquier poder, en cualquier instancia, para la crítica ciudadana. Sí, es cierto que los salarios altos de los jerarcas restan autoridad moral por los diversos factores. Yo no voy a entrar a analizar eso, pero me parece que sí, hay que hacer una revisión de eso. Ya la Corte planteó desde hace un mes la necesidad, hace un poco más de un mes, y le encomendamos la misión a don Fernando Castillo de hacer un estudio junto con planificación de la Corte y gestión humana del tema de las estructuras salariales, que la Corte, vea si es un órgano complejo, tiene 280 estructuras salariales. ¿Por qué? Porque es un órgano de muchos factores, médicos forenses, psiquiatras forenses, etcétera. Es muy complejo. El tema salarial es un tema técnico que requiere evaluación política, y que eso no significa que nosotros tengamos escritos en piedra los salarios. A mí me parece que en todo caso eso nos ha debilitado frente a esos salarios altos. Y en el caso de los magistrados son aproximadamente $12,000, es el salario más alto de un magistrado en Centroamérica. Puede ser no estoy seguro en Centroamérica por una razón, porque el manejo de los números en Centroamérica es muy complejo por el tema de transparencia. Por ejemplo, se podría usted encontrar que tengan gastos confidenciales. Entonces, claro, esas cifras no los reflejan, que no tenemos y no tenemos por qué tener los magistrados. Pero en todo caso, ese salario ha tenido siempre como un estigma, que es el rubro gerencial, que se aprobó en el 2008 y fue... Usted renuncia ese día a ese rubro gerencial. Y yo renuncié por una razón, me parecía que la situación y la coyuntura era tan especial que siendo yo el presidente, yo debía renunciar. ¿Cuánto representa ese rubro gerencial? El rubro gerencial en bruto representa 2.300.000. ¿Y eso lo reciben todos los magistrados o solo usted como presidente? No, todos los magistrados, sí. Ese es rubro gerencial por participar en temas de gerenciamiento en Corte Plena. Eso hubo cálculos, pasó por la Procuraduría de la Ética, etcétera. Eso aparte del salario. Es un rubro más del salario. Ninguno de sus compañeros se antojó, los otros 21, de renunciar a eso. Bueno, yo respeto la opinión de ellos. Yo
siempre tuve esa inquietud y desde que fui electo presidente dije, yo creo que debo valorar el renunciar para sentirme más libre de resolver o de tomar una actitud en temas de tipo salarial, que en la clase gerencial es un tema a discutir y a valorar, y los otros salarios son otra cosa, ¿verdad? Porque no son salarios con ese rubro, ¿verdad? Usted hace una referencia a que tiene una presión terrible en su discurso, que el país depende ahora, resulta que depende de la decisión de los 22 magistrados, y que se los están dando al filo de la navaja esa decisión, que no les han consultado, y que dentro del marco de meter a la pobreza y los problemas de déficit fiscal que tiene el país, se está viendo como pequeña cosa o se está ignorando por algunos sectores la independencia judicial. ¿Por qué hace esa afirmación? Porque a mí me parece que esa garantía del 167 es una garantía en el equilibrio de poderes, que siendo tan activos el Parlamento, que puede incidir en el Poder Judicial, en la administración también, esa garantía está dada para asegurar un poder que no delibera, que no es activo políticamente, una garantía. Entonces puede decir, mire, ustedes no pueden aprobar esto si no es por 38 votos. Pero me parece que en esta premura, que yo comprendo que es necesaria, pues el tema de la autonomía judicial y de esa garantía de que el Poder Judicial pueda decir, mire, esto nos afecta en nuestra organización y funcionamiento, pasó a segundo plano. Y es muy difícil esa decisión. A mí me parecía, desde mi perspectiva, que estando yo con tantos años de ser juez y magistrado, 47 años de experiencia, yo creía que no podía decir otra cosa más que señalar lo que el informe técnico destaca en 40 páginas con mucha precisión sobre el tema. Ese tema tampoco se ha discutido. Nadie me ha dicho, mire, ese informe técnico es un adefesio jurídico. A mí no me lo han dicho. Ahora, en esa premura que usted hace referencia y en esa presión, me llamó la atención que hace una propuesta. Dice, ¿por qué no aumentan, si es tanta la premura y tanta la necesidad, por qué no aumentan el 3% del impuesto directo a las personas jurídicas? O sea ahí mismo se está proponiendo... No, yo creo que más bien, no sé, yo creo que se puede aumentar el impuesto directo por una razón muy sencilla, porque nosotros no llegamos ni al 20% del PIB de la carga tributaria. En otros países muy desarrollados la carga es del 30, 35. Bueno, aumentarlo, yo soy el primero en decir, presente, me parece muy bien. Y la Corte no estaba diciendo que la variación en el impuesto directo fuera inaceptable. La Corte no tiene nada que ver con eso. La Corte se pronuncia sobre un tema que incide en su organización y funcionamiento, no en el tema de cómo se organizan los tributos. Yo he venido insistiendo mucho en la necesidad de retomar la democracia social y salirse un tanto del tema de esa democracia economicista que nos han llevado. Y hay un momento en su discurso que usted, cuando está hablando del tema de la pobreza y está incómodo por toda esta situación en que se encuentra el Poder Judicial presionado, dice, nosotros, la clase media, vamos a solucionar la pobreza del país. Cuando usted se refería en ese nosotros, ¿se refería a los 22 magistrados? ¿Se refería a todo el Poder Judicial? ¿A quién se refería usted? Porque usted no dijo yo, la clase media, usted dijo nosotros, la clase media. ¿A quién se refería? Bueno, yo me refería, lógicamente, las cosas sacadas de contexto. Eso fue a propósito de unas referencias que hizo la magistrada Rojas, que bueno, yo estaba para contradecirla, pero en realidad, obviamente, yo no me podía referir a mí, porque qué importancia tengo yo, aunque sea el presidente de la Corte o los magistrados. No, es que no me cabe la menor duda, nadie me lo ha demostrado, que el 90% de los funcionarios judiciales, funcionarios y funcionarias, son clase media, ¿verdad? Ya por los ingresos que yo tengo, obviamente, yo no estoy en esos estratos, ¿verdad? Por el ingreso, ¿verdad? Muchos periodistas, bueno, entre comillas periodistas, solo vieron eso del discurso y obviaron un montón de cosas mucho más interesantes. Usted y yo somos de un país de oportunidades. Yo no olvido de dónde vengo y tal vez la vida y el esfuerzo mío me ha tratado un poco diferente a otros,
pero por el esfuerzo personal y también dentro del marco de un país que era de oportunidades, que no es el país de hoy para muchos jóvenes. Eso ha ido generando una molestia ciudadana sobre aquellas personas que tienen éxito y que logran pues llegar a posiciones de dirección superior, como es el caso suyo, y a devengar un salario que a algunos les parece que es ofensivo. La pregunta viene por este lado. Si la sala efectivamente no es culpable de la pobreza en el país, pudiera ser que sí sea culpable de una justicia pronta y cumplida, que a veces los ciudadanos sienten que esa velocidad de la justicia para algunas grandes figuras es rápida, pero para los estratos más humildes es muy lenta. ¿Ha intentado la Corte Suprema de Justicia acercarse de alguna manera institucional a esos sectores abandonados por la justicia? Y ahora hablo de la Corte Suprema de Justicia, de esa justicia, con un presupuesto que usted siente, le pregunto, o usted lo planteó, siente que puede afectar esa gobernanza, esa institucionalidad, esa desconcentración vertical que tiene el poder en la Corte Suprema de Justicia, ¿se puede ver afectada por este proyecto para acercar a esa gente que hoy no tiene las mismas oportunidades que usted y yo tuvimos en algún momento? No lo veo, por lo menos no creo que eso incida en relación a la celeridad en el proceso. Tampoco en temas de justicia abierta, con participación y rendición de cuentas, etcétera. No creo que ninguna de las dos. Sí es un objetivo. Desde que yo ingresé a la presidencia, coordiné con la oficina de la presidencia para hacer un programa que permite identificar los problemas de tardanza de justicia, y impulsé un proyecto que ya había impulsado el señor presidente anterior, don Carlos Chinchilla, que me pareció acertado para lograr en el tema penal acelerar más la celebración de los debates, que es uno de los puntos en que hay una disfunción muy seria, porque los debates, cuando no hay persona que esté detenida, dura muchos años, 2, 3 años para celebrarse, para realizarse, porque los jueces tienen la agenda llena. Ahora, el tema de los salarios sí es un tema que usted define como de obligación para la consulta ante el Poder Judicial, o sea, de la Asamblea Legislativa del Poder Judicial, porque usted considera que sí requiere una consulta, porque sí, efectivamente, afecta el funcionamiento de la Corte. Inclusive hace referencia a la posición que tiene hoy Rubén Hernández Valle, que ha hecho un escrito en algún momento, que usted le recuerda que él lo hizo, en donde hace referencia que la independencia de poderes también pasa por la independencia de establecer los salarios. Sí, Rubén lo dice, pero hay también doctrina que establece que, obviamente, si un poder tiene un grado estructural de independencia, la determinación salarial, la política salarial es parte de esa independencia, pero Rubén lo dice, casualmente, la independencia ubica los emolumentos. La palabra es una palabra que no se usa mucho, pero casualmente lo dice. Pero además hay que recordar que en la Constitución norteamericana, que es una norma que se ha copiado en otras constituciones, dice en el artículo 3º, párrafo 2º, dice que los jueces deben tener un buen desempeño y son inamovibles, y no podrán reducírsele su salario o su pago. Eso lo que está indicando es la trascendencia que tiene desde el punto de vista político institucional el salario. Pero hay que hacer una aclaración que yo creo que las personas, el común de las personas que se han molestado con el tema no toman en cuenta. Esta reforma fiscal no toca los salarios de ninguno de los funcionarios que están en planilla. Los cambios en los salarios, en los rubros, tienen que ver con los de nuevo ingreso. No tiene nada que ver. Así es que nosotros no es que estamos defendiendo nuestra pitanza, no, sino que lo que estamos diciendo es que el tema salarial es un tema vinculado a la organización y funcionamiento. Cuando usted le cambia la estructura salarial, obviamente está incidiendo en la organización y funcionamiento. Por supuesto que, como lo dije, a mí me parece que el Poder Judicial debe hacer una revaloración de los salarios. Dicho sea de paso, esto de los salarios no estaba cuestionado hace 3 años en la estructura salarial del Poder Judicial. Ahora, usted hace una referencia también de que los salarios sobre técnica judicial no pueden ser comparados como un salario único en referencia a los salarios de otros
órganos o de otros estamentos de nuestro Estado, que tienen sus particularidades y que desde ahí también es importante la independencia del poder, claro. Porque, qué sé yo, en el tema que se planteó, que a mí a todas luces me pareció inconstitucional, me pareció una torpeza del Poder Ejecutivo poner al Ministerio de Planificación, que es del Poder Ejecutivo, a controlar o hacer las evaluaciones de los funcionarios. Usted hace referencia a la técnica, que es muy diferente. Pero hay una máxima que usted usa ahí que me llamó la atención. Usted dice, las máximas de los gurús de la economía libre y presupuesto. Ahí hay todo un concepto ideológico suyo, de posición contraria a esas máximas de los gurúes de la economía libre. Es que lo voy a decir muchas veces, dicen que es una barbaridad que haya un 6% por el Poder Judicial, que establecido constitucionalmente. Que esas máximas rompen todo lo que sería la buena política de destinos de fondos públicos. Pero eso se hizo porque casualmente el Poder Judicial tenía gravísimos problemas de financiamiento. Es que las personas olvidan la historia. Y un funcionario de apellido Ramírez, ahora se me olvida el nombre de él, impulsó eso. Y por eso menciono también esa reforma a propósito de don José Figueres, ¿verdad? Ese 6% es el único ingreso que tiene la Corte Suprema de Justicia, sí. Y se ajusta en toda su organización a ese 6%, o está constantemente pidiendo presupuestos extraordinarios. Si usted agrega Policía Judicial, Ministerio Público, defensa pública, el presupuesto llega al 9.5. Si usted le quita esos organismos, el presupuesto junto con administrativo del Poder Judicial, solo lo jurisdiccional, es el 4.6%. Quiere decir que no nos salimos del 6%. Se ajustan siempre a eso. Se ajusta, pero ya como hay un compromiso, que eso es un tema político muy delicado, a dónde ubicar el Ministerio Público, a dónde ubicar la defensa, a dónde ubicar el organismo de investigación judicial. Todos esos son temas que ya se dilucidaron, y entonces eso hace que del 6% lleguemos al 9.5 más o menos del presupuesto. Hay otro tema que usted hace referencia cuando dice que usted no, que se ha preocupado mucho por la congruencia. Que la congruencia es un problema que tienen los individuos, y que en muchas ocasiones, y es cierto, somos incongruentes en algún momento de nuestras vidas. Pero, por ejemplo, el concepto, con solo que usted se vaya al concepto bíblico, cristiano, judeocristiano de pecado, ya usted tiene introducido totalmente el tema de la incongruencia. Conoce más de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras, lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes a las 3 de la tarde en Colombia, con un país en sintonía. Café y Palabras. Soy yo otra vez, una empresaria que se enfrenta a grandes retos, como buscar la mejor manera para hacer crecer mi empresa. Para eso, es lógico que requiera un capital y una garantía para responder que en este momento no tengo. Por esta razón, la Banca para el Desarrollo se convierte en el mejor aliado, con condiciones favorables, asesoría técnica, acompañamiento y dando parte de la garantía para respaldar el crédito. Somos Banca para el Desarrollo, oportunidades reales para proyectos viables. En Instituto Colvic somos especialistas en automatización, electricidad residencial y casas inteligentes. Nuestras carreras cuentan con alta demanda laboral. Contamos con laboratorios altamente equipados. Contamos con la acreditación del INAH en cursos como electricidad residencial y control eléctrico industrial. En Instituto Colvic creemos en tus metas. Recuerde que la educación puede cambiar su vida. Hace muchos años, nuestros ríos fueron transparentes y cristalinos, pero las aguas residuales de nuestros hogares y establecimientos los han contaminado. Por eso, Costa Rica decidió que ya es hora de recuperarlos. Por nuestra salud y la de nuestros ríos, Costa Rica construye el sistema de alcantarillado sanitario del área metropolitana de San José, en la ruta del saneamiento. Mensaje del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y Gobierno de la República.
distinción y elegancia desde 1923. Ofrece almuerzos o cenas empresariales con la mejor atención, acompañados de un ambiente lleno de elegancia. Además, contamos con 6 salones, un restaurante, un bar, el lobby principal y otros espacios que se ajustan a tus necesidades. Estamos ubicados en el centro de San José, entre avenidas Primera y Tercera, en calle 2, frente al edificio del Correo Central. Más información al 2257-1555. Club Unión. Privacidad y confort. Somos parte de la historia de Costa Rica. Pero vamos a ver, aquí sí debería haber un tema que es de congruencia. Usted ese día no solamente se dice que no va a percibir a partir de ya, o sea, de este mismo mes, me imagino que de octubre o de noviembre, el rubro gerencial. Pero también usted habla de que no va a permitir el debilitamiento del Poder Judicial y que en mis últimos 2 años en el Poder Judicial, o sea, usted no va a la reelección. Ahí sí va a ser congruente. No puedo ir a la reelección porque una defensa de estas que ocasiona tanta irritación y tanta controversia, yo no puedo esperar que me reelijan. Vea que en el fondo hay una debilidad estructural del Poder Judicial. Su cúpula, que es muy vertical, la eligen los parlamentarios. Yo no digo que eso esté bien o mal, eso es otro tema. Pero el Poder Judicial tiene una gran debilidad. No tiene protagonismo político, juzga y depende su estructura y su cúpula de un nombramiento político. Pero en este caso han tenido un protagonismo político, o sea, han tratado, por lo menos los medios, los partidos, los poderes de la República, de involucrarlos en este tema del déficit fiscal, e inclusive muchas de sus líneas tienen ese condimento. Usted es politólogo y es abogado, tienen ese condimento ideológico, político en su exposición. Ah, sí, por supuesto, porque el derecho no es ajeno a la política. Es más, el abogado se hace experto en el tema del poder. Para mí el mejor abogado es el que conoce cómo el derecho sirve para disfrazar o para liberar el poder. Termina esa primera parte y usted habla de unas líneas que redactó. Eso era como, digamos, esta primera parte fue como... contestando cosas que habían pasado sí. de alrededor. Pero ya usted saca sus líneas, las que usted había preparado, que había sacado un rato para hacerlas, y las titula, hasta título les pone: reforma tributaria indispensable y el respeto a la independencia judicial. ¿Por qué ese título? Porque a mí me parecía que estaban en juego dos cuestiones importantes. Un tema de tributos y un tema que tiene que ver con la autonomía judicial, vista en un sentido amplio, porque el tema, las objeciones de corte no son estrictamente de independencia, tienen que ver con si inciden en la organización y funcionamiento. Ese es el tema. Pero hay una afirmación que quiero que me la aclare. Usted dice sobre el proyecto fiscal: no he conocido uno peor. ¿Se refiere usted al proyecto fiscal, al dilema de la autonomía, al proyecto de reforma? ¿Qué es lo peor que usted quiere decir en ese momento? Lo peor me refiero al tema consultado. ¿Qué nos consultan? ¿Incide o no en la organización de funcionamiento? A eso me refería, no por supuesto. Y yo ahí hago antes una referencia a la independencia judicial. De ninguna manera me estoy refiriendo a que el proyecto fiscal me parece inaceptable o me parece... No, yo sé que el tema para construir un proyecto de impuestos es muy complicado, entonces yo no me tengo que pronunciar sobre eso. Sí digo que las reglas que nosotros detectamos, considero que es una de las peores propuestas legislativas que inciden en la organización y funcionamiento del Poder Judicial, pero de ninguna manera, vale la pregunta, yo me refería a que era el peor proyecto, porque yo no soy quien para juzgar cuál es el mejor proyecto tributario. En esa premura, usted habla de la premura por aprobar el proyecto obviando la independencia, y aquí quiero darle mi parecer. Yo he venido promulgando y muy preocupado porque me parece que esta premura de alguna forma puede afectar la independencia de poderes.
Creo que pasamos una crisis en los años 80 y fue muy dura y consecuencias posteriores por muchos años, pero la institucionalidad salió avante. Vino la crisis del 2007 y 2008 a nivel mundial, la reciente, y también se tomaron algunas medidas, pero la institucionalidad democrática costarricense salió avante. ¿Siente usted que ahora en esta premura está en juego la institucionalidad democrática si se aprueba este proyecto 20.580 sin contemplar esos 4 puntos que ustedes solicitan sean revisados o sean sacados del proyecto porque interfieren con la independencia de poderes? Sí, claro, comprendo la porque usted habla de que contiene restricciones indebidas el proyecto. Sí, claro, porque, por ejemplo, la evaluación del desempeño en el derecho comparado y en la doctrina, ningún poder ajeno puede evaluar a los jueces ni a los funcionarios judiciales, pero más que todo a los jueces. La evaluación corresponde al sistema judicial a su interior, al igual que la evaluación que haga la administración de sus funcionarios corresponde a la administración. A mí no se me va a ocurrir que el Poder Judicial va a evaluar a los funcionarios del Parlamento. Eso es una cuestión como de sentido común, ¿verdad? Me parece que es así. Eso no significa que no se discutan y valoren directrices, sugerencias, lineamientos, eso sí, dentro de la coordinación entre los poderes, pero no la imposición o la notificación de un cambio sobre el cual el Poder Judicial no ha tenido ninguna posibilidad. Pero sí estaría en riesgo la democracia de alguna forma. Está en riesgo, pero de todas maneras, en el tema de la gobernabilidad que hemos venido hablando, a mí me parece que siempre hay una incomodidad con el tema de que haya poderes distintos, especialmente el judicial, porque entre el Parlamento y el Poder Ejecutivo hay como vasos comunicantes y es casi como una relación entre el Poder Ejecutivo y la bancada de su partido. Ahí hay un tema mucho más complejo y cualitativamente distinto, pero en el tema del Poder Judicial es un poder que está más alejado y por eso requiere cierta tutela para poder valorar la independencia y su autonomía. En ese discurso hay un momento donde se siente su lenguaje corporal, su movimiento, da toda la impresión, da las señales de que usted está molesto. Y dice, no fui electo presidente y magistrado para hacerle olas y decirle sí, a todos me imagino, ¿eh? O decir con mucho gusto, no, yo estoy aquí para defender el Poder Judicial. ¿Le ha pedido a alguien que haga olas? ¿Ha sentido usted que le están pidiendo que diga sí, apruébelo, haga silencio, aunque golpee el Poder Judicial, páselo porque hay una prioridad que es la economía? ¿Por qué? Yo anticipaba esa frase. Lo que yo he oído, que me han dicho muchas personas, es eso, es decir, usted le consultan, pero usted tiene que decir que no afecta. Si usted dice que sí afecta, está equivocado. Bueno. ¿Y de dónde ha sentido esa presión? En muchas opiniones que oigo alrededor, es decir, yo sabía que eso era lo que iba a pasar porque prensa, políticos, ministros. No, medios de opinión, etcétera. Respeto mucho que digan que uno está equivocado, pero a mí no me consultaron para que me dijeran, mire, ¿afecta o no afecta a la organización de funcionamiento? Pero le voy a decir una cosa, diga que no. No, eso no me preguntaron. En un poder con mediana autonomía, yo puedo analizar y decir si afecta. ¿Y ha sentido la presión? La presión, claro que existe. Ahora, en esta semana, el martes o el lunes, el presidente Alvarado, y lo leí en el periódico La Nación, dice lo siguiente: confío en fallo positivo de la Sala Cuarta sobre el plan fiscal porque piensa que los magistrados entenderán cuál es la mejor ruta para el país. ¿Qué opina de esa declaración del presidente? La respeto, pero la mejor ruta para el país es la gobernabilidad, respetando la división de poderes y la Constitución. Esa es la ruta. Cuando alguien olvida, o cualquiera, porque además eso es una tentación, de que la gobernabilidad es prioritaria frente a las formas y la división de poderes, no estamos bien, por lo menos desde mi perspectiva. Tantos años estar de juez, es que con los años que tengo, que me elijan presidente, para que yo diga que sí, cuando creo que es que no, me parece que no estaría yo muy contento con mi conciencia. La Nación le ha dedicado sendos editoriales y constantes seguidos a los magistrados, pero en esa misma entrevista no es La Nación, sino es el presidente que dice lo siguiente:
La nota dice, el mandatario afirmó que la oposición de una mayoría de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia a la reforma fiscal se debe a la resistencia del cambio. ¿Se resisten ustedes al cambio? No, el cambio es necesario. Es más, si ha habido un órgano que es muy proclive a la reforma, somos nosotros, y estamos en un proceso de reforma. No hay ninguna resistencia al cambio. Lo que pasa es que hay una norma en la Constitución que dice que cuando se pueda afectar la organización y funcionamiento hay que preguntarle al Poder Judicial. ¿Pero a qué cambio cree usted que se refiere el presidente? ¿Será ese? Bueno, no le corresponde a él ver los cambios en el Poder Judicial, le corresponde a él ver los cambios en el Ejecutivo. Eso es su estamento, ese es su ambiente. No sé a qué cambio se refiere, tal vez es el tema de las 4 objeciones que nosotros planteamos. Porque también dice lo siguiente, inmediatamente después de eso, dice, y aseguró que los argumentos de los altos jueces son ustedes, en contra del proyecto, lo hicieron sentir que va por la ruta correcta, al promover e impulsar el plan fiscal, el proyecto fiscal. O sea, ustedes con su posición están iluminando al presidente, según lo que él dice, de que está haciendo lo correcto. ¿Será por el tema salarial? ¿Será por el tema de su oposición constitucional? ¿Será por el tema de presupuesto? A mí me parece que... ¿No siente usted que el presidente de alguna manera hace un ataque al Poder Judicial o enfrenta al Poder Judicial? No, no me parece. Hace una crítica, pero casualmente cuando uno tiene la edad que tiene y la experiencia, uno debe resistir las objeciones y siempre en un marco de mucho respeto y consideración. Pero la opinión de él es muy valiosa, pero nosotros tomamos una decisión distinta. Pero usted también le manda un mensaje al Ejecutivo cuando le dice, y al Legislativo, la premura es mala consejera en política, en democracia. Ah, sí, claro, cuando usted quiere hacer todo atropelladamente, se van de camino garantías o puede ser que ignore esas garantías. En este caso, se ignoró una garantía. No se ignoró, en la consulta nosotros dijimos sí, se afecta la organización y funcionamiento, y esa fue la respuesta en democracia. Pero si hubiera habido una reflexión sobre el tema planteado, no estaríamos en esta discusión en relación al Poder Judicial, lo que no significa que lo que ahí está planteado en las 4 objeciones no pueda discutirse y evaluarse en una reforma del Poder Judicial sugerida por el Poder Ejecutivo. Me parece muy bien, ¿verdad? Yo como socialdemócrata tengo la libertad, y como politólogo tengo más libertad que usted de decir que me gusta y que no me gusta. Y hay algo que usted dijo que a mí me gustó, porque creo en la socialdemocracia. Usted dice, hablan de salarios decrecientes, refiriéndose un poco a esos gurúes y a esos empresarios y demás, ¿verdad? Hablan de salarios decrecientes y funcionarios más económicos, más baratos. Sí. Usted siente, y ahí mismo plantea, de que que usted tiene dudas de que el sector privado funcione con salarios crecientes. O sea que hay todo un pensamiento ideológico que después lo va a llevar a don José Figueres, a don Pepe Figueres, ahora vamos a hablar, pero usted dice que usted duda que los salarios crecientes sean lo que regula el mercado. O sea, usted de alguna forma ahí muestra que no le gusta el proyecto desde el punto de vista ideológico. Bueno, en realidad no al proyecto, sino a la tendencia, porque el proyecto tiene una regulación que puede ser discutible. Lo que sí tiene el proyecto, obviamente, es un retraimiento, una disminución salarial que puede ser muy discutible. Lo que pasa es que yo siento que hay una tendencia muy marcada a precarizar los salarios, a poner menos salarios, y también, pero es muy contradictorio, porque por un lado se va a poner un tope a los salarios en el sector público, pero en el sector privado, que creo que lo digo en el discurso, se deja a la libertad de mercado, y la libertad de mercado, si uno valorara bien el tema de los salarios, yo creo que el sector privado paga mucho menos por razones económicas, pero ahí no es necesario ponerle topes, porque una ley de mercado que no existe, ¿verdad? Porque todo lo de los salarios mínimos tiene que ver con que en el tema salarial privado no hay ley de mercado. Y si hubiera ley de mercado sería realmente una sociedad como la que hubo en el capitalismo salvaje del siglo XIX, ¿verdad?
Viene el tema de el pie de amigo, el pie de apoyo que usted toma, y es la revolución del 48 de don Pepe. Con ironía usted dice, es que hubo una revolución en el 1948. Usted quiere recordarle a la gente que hubo una revolución, pero ¿por qué hace con grados de ironía diciéndole, acuérdese que por algo peleamos aquí en el 48? Es que se olvida mucho todo ese tema del 48. Y habla de las debilidades del 40 en relación a la justicia. Ah, claro, las debilidades del 40 en relación a la justicia, por eso tiene las reglas que tiene la Constitución del 49, porque del 40 al 49 hubo muchas debilidades, tema que yo no he ahondado, ¿verdad? Pero obviamente sí las sabía. Entonces por eso hay ese reforzamiento. Pero claro, en el 40, es que la revolución del 48, yo creo que las generaciones van olvidando la historia por razones diversas y no sé en los colegios cómo se discutirá el tema. Pero si uno ve lo interesante de la década del 40 es que las garantías del 42 se mantuvieron incólumes en el 49 y se agregan otras con una visión que ahora puede ser revisada, etcétera. Pero fue muy importante porque el cambio en Costa Rica en la segunda mitad del siglo XX fue significativo. Hay una frase que usted saca de don Pepe Figueres que dice, no sacrificar lo bueno de la Primera República, dijo don Pepe. Y hace algunos días también en su Facebook usted hizo mención a un momento histórico que cuenta don Pepe, donde 4 propietarios del periódico La Nación llegan a ofrecerle a don Pepe, o sea, llegan a hablar con don Pepe, como el soldado, como el general triunfador, la posibilidad de que renuncie al Código de Trabajo, que renuncie a las garantías sociales, que renuncie a la inversión social, a todo lo que se planteó en el año 40. ¿Por qué usted hace en su Facebook esa referencia específica hacia La Nación? ¿Por los editoriales que le han dedicado o porque sale en referencia a don Pepe nuevamente? No, lo que pasa es que yo en mi Facebook siempre pongo cosas de reflexión. Un día puse uno sobre don León Cortés y alguna gente se molestó, pero a mí me pareció que había oído la anécdota, pero yo no tenía una referencia bibliográfica. Cuando la encontré, me pareció muy interesante compartirla, porque siempre creo que no importa el nombre de los actores pueden cambiar y no pretendía de ninguna manera irritar a la nación actual, ¿verdad? Sino que me parece que hay siempre una oposición a las garantías. Por ejemplo, ¿usted siente que en este momento no, siempre. Eso que vivió don Pepe lo está viviendo el Poder Judicial siempre, y algunos sectores? No, siempre hay una gran tensión en relación a las garantías sociales. Las garantías sociales no existen ahora en que todos estamos de acuerdo, no. Por ejemplo, hay problemas con los salarios mínimos, hay problemas con las convenciones colectivas, hay problemas con jornadas, es decir, hay resistencias y hay manifestaciones tal vez de molestia, porque por ejemplo hay gente que se insiste mucho que todo el tema del seguro social son impuestos y por eso agregan a la carga tributaria el tema de la caja del seguro social. De tal forma que si hubo el derramamiento de sangre en la década del 40, la tensión sobre el asedio sobre garantías es una cuestión que está ahí latente, que está solapada, que es una resistencia, porque yo entiendo que quien tiene una gran angustia por su empresa y todas esas cosas le provocan angustia e irritación, ¿verdad? Eso lo entiendo, muy humano. En su exposición hay otra frase que dice, don Pepe Figueres, abro comillas, dice, 2 joyas preciosas hay, el sufragio electoral e independencia del Poder Judicial. Son las primeras víctimas de la descomposición de la democracia. Por eso le preguntaba antes que si en ese marco de la independencia del Poder Judicial y en la actualidad que estamos viviendo, usted siente que una de esas joyas, el Poder Judicial, que decía don Pepe, está en un posible escenario de víctima de la descomposición de la democracia. Bueno, es difícil, pero a mí me llamó la atención la frase de don José Figueres, porque era un revolucionario triunfante. Entonces, agréguele a eso que elimina el ejército, con toda la polémica que eso tiene, pero elimina el ejército. Entonces, gana con las armas, se impone con la fuerza, y resulta que en el desfile de la victoria, el día de la victoria dice,
hay dos cosas importantísimas para el Estado costarricense: el sufragio y el sistema judicial. Eso es una visión extraordinaria. Yo no he visto de ningún otro presidente una dedicación tan grande, porque todo eso del discurso, hay cosas que yo deseché, pero todo lo que, la visión que tenía don Pepe sobre el sistema judicial es algo excepcional, y caía como anillo al dedo en lo que estamos discutiendo, que el Poder Judicial es un poder muy particular, no tiene por qué estar rodeado de privilegios, pero es un poder y que tiene necesidad de garantías. Y por supuesto que don Pepe habla de otras cosas más que ahora sería mala palabra, como salarios crecientes, etcétera, pero no es reconocido usted como un figuerista tampoco, en absoluto. ¿Le llamó la atención entonces de sobremanera, o es que en este momento oportuno le pareció prudente utilizar a don Pepe? No, es que a mí siempre me ha parecido que los seres humanos estamos llenos de defectos, de cumbres y de abismos. Don Pepe tenía defectos, pero carambas, cuando uno ve ese discurso en la victoria, tiene una visión distinta, es admirable, y por supuesto yo no pretendo absolverlo de sus defectos y de sus cosas, pero es que en este momento yo no oigo a nadie con esa posición en relación a la... Ni siquiera a la fracción de Liberación Nacional, los 17 diputados de Liberación Nacional que se definen como seguidores e inspiradores de don Pepe, no han tenido esa posición de don Pepe. Bueno, es que eso lo digo yo, no se sienta comprometido usted como magistrado, soy yo el que lo digo. Sí, pero en todo caso, a mí me gusta, también como leo a veces cosas de don Ricardo Jiménez en relación al sufragio, me parece que uno tiene que buscar los monumentos vivientes de lo que escribieron, pensaron y actuaron. Esos son los monumentos vivientes. Ok, ahora, pues nos va el tiempo y hay tanta cosa que algo se nos va a quedar. Nada más una curiosidad, ¿qué es el trompo de ñiques? Que usted dice que se siente como el trompo de ñiques, que todo el mundo lo está golpeando. No, busqué por todo lado en Google qué es el trompo de ñiques y no supe qué era el trompo de ñiques. Bueno, es que en mi casa, mi madre y mi padre decían muchos refranes y muchas cosas. Era usted una expresión que seguro personas con más edad que yo podrán decir cuál es, pero sí es, como me parece que es muy costarricense, el trompo de ñiques. Okay. Sí. Usted dice otra afirmación: siento tristeza al final de mi carrera judicial, que le quedan 2 años, según lo que nos dijo, porque no va a buscar reelección ni nada por el estilo. Siente tristeza en su carrera por la delegitimación sistemática promovida por la prensa y por las autoridades gubernamentales. Eso es duro. Bueno, sí, yo creo que con razón o sin ella, pero que hay una deslegitimación sobre temas que tienen que ver con el sistema judicial, me parece que sí, ¿verdad? Yo no dudo que tenemos que hacer siempre un autoexamen y vernos el ombligo para decir tenemos defectos, pero sí creo que hay un deterioro sistemático. Vea todo lo que se ha generado en esta discusión, que nadie ha hablado de la importancia que tiene la garantía de esa consulta. Las personas lo que han dicho es, ustedes lo que quieren es defender sus privilegios, y ustedes debieron haber dicho que no incidía en la organización. Usted habla de poderes salvajes también en su discurso. Sí, esa es una expresión de Luigi Ferrajoli, y él habla de que esos poderes que no tienen controles porque no están en lo público, tienen un gran poder práctico, real, fáctico, y está muy similar a lo que serían poderes fácticos, sí. Se nos va el tiempo, qué lástima, pero por ejemplo, otra frase suya que me llamó la atención, dice que estamos en tiempos en donde todo ha cambiado, tiempos sin historia, sin pasado, sin paradigmas políticos y sin ideologías. Bueno, que lo comparto totalmente. Ah, sí, no, en este momento los partidos tienen objetivos muy concretos, pueden ser muy legítimos, pero paradigmas de lo que es sociedad no hay. Ideología no hay tampoco, porque uno no puede definir. La ideología es el poder o mantener el poder. Y lo único que queda ideológico es la Constitución, y resulta que la Constitución no se puede leer bien. Y esta otra, años resolviendo todo al ritmo del miedo. Yo creo que muchas cosas las resolvemos a punta del miedo, es decir, si usted no resuelve así, entonces esto es una catástrofe. Pruébese que la catástrofe ahí es donde usted real, mete que hay poderes ajenos
a la organización que quieren definir los elementos sustanciales en su organización, en el Poder Judicial. Bueno, quizás yo no lo vería con esa dimensión, pero sí me parece que frente a las objeciones que nosotros planteamos, nos parecían que eso era una incidencia muy fuerte en el Poder Judicial, especialmente el tema de la evaluación de desempeño. Para terminar, usted dice que no se pudieron hacer, que se pregunta, ¿no se pudieron hacer las cosas diferentes? ¿O es que el Poder Judicial debe callarse? Bueno, sí. ¿Cómo se debieron hacer las cosas? Bueno, me parece que debió haberse hecho la consulta antes, eso hubiera sido posible y entonces eso se pudiera excluir sin todo este problema que está planteado ya a posteriori, y hacerlo de esa forma no significa que nosotros como Poder Judicial, digamos, esas pretensiones del Parlamento y del Poder Ejecutivo son dignas de valorar y de evaluar, y en una acción coordinada incorporarlas, siempre y cuando desde nuestra perspectiva no se incida en la autonomía judicial. Muchas gracias, don Fernando. Muchas gracias, es un gusto. Y me gusta, y le reafirmo, me gustó mucho su discurso y lo comparto prácticamente en su totalidad. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado aquí en Noche Sin Tregua. Los esperamos el próximo domingo al ser las 8 de la noche en su compromiso que usted tiene todos los domingos con la política con P mayúscula. Un abrazo. Salud. Salud.